Buenos días, buenas tardes, soy Diego Rosso. La charla de hoy tiene que ver con el tratamiento del cáncer. No solo abarca antineoplásicos, vamos a hablar un poco de inmunosupresores, de otras drogas que tienen que ver con un tratamiento multimodal del cáncer y algunos aspectos generales. Eh, Sepan que la primera parte de los esquemas los dejé tal cual los había elaborado el profesor José Tesler, que falleció hace unos cuantos años, pero los dejé especialmente porque eh, están elaborados en los años 90 y yo hago la especialidad, la ejerzo la hemato-oncología pediátrica desde 1994 a la fecha y reconozco que la trascendencia de esos esquemas todavía tienen vigencia. Por eso es que a propósito los dejo en reconocimiento a la elaboración y a la trascendencia de este doctor Tesler, que fue realmente un docente increíble de la cátedra. Bueno, eh, en este esquema general aparece resumido grandes aspectos de toda la oncología, donde podemos ver que partiendo desde mecanismos de acción, eh, vemos gran parte del tratamiento multimodal. Se habla de un efecto hormonal. Si nosotros pensamos en hormonas, para que a ustedes les llame la atención dentro de las especialidades médicas, tenemos efectos sobre tratamientos de neoplasias como las de mama, próstata, donde está claro los efectos hormonales de estos tumores hormonodependientes. Luego aparece ahí la diferenciación celular, si recuerdan, desde que el primer año de la cursada, biología celular, histología, en general las células mayormente diferenciadas dentro de su línea celular pierden la capacidad o disminuyen la capacidad de multiplicarse, ¿sí? Realizar división celular. Conforme a esto, voy a citar un ejemplo, después no lo voy a nombrar más, es un ejemplo típico de blastos de una leucemia, poco frecuente, la leucemia promielocítica o M3 de la clasificación FAB, es una leucemia aguda que a través del uso de eh, una droga, el ácido transretinoico, logra una modificación, se diferencian estos blastos y es parte de su curabilidad o tratamiento. Así, habría ejemplos también en tumores sólidos como el neuroblastoma, lograrlo de neuroblastoma a ganglioneuroblastoma y a ganglioneuroma, diferenciándolos también con participación de quimioterapia. Bueno, efecto inmunológico, mucho hay hablado de esto, mucha fantasía, mucho comercio, mentiras también, pero obviamente que podemos ir desde antecedentes muy antiguos como el uso de la BCG, del bacilo Calmette-Guerin, para estimular y modificar la inmunidad para tratamiento, por ejemplo, de formas muy incipientes de cáncer de vejiga, en lo cual hace muchísimos años se probó su efectividad. Y bueno, terapéuticas más modernas, actuales de medicina personalizada, como lo quieren llamar, de el sistema PD1 o PD1 y anti-PD1 y todo lo que eso conlleva. El que le interese puede buscar bibliografía, no es el motivo, el objetivo de esta clase. Y lo que sí sigue en orden, y vemos allí la citotoxicidad, es de lo que más se va a versar en esta clase, que tiene que ver con una toxicidad selectiva, que sea mayoritariamente para la neoplasia en cuestión que estamos tratando y en mucho menor medida para el huésped. Esta toxicidad selectiva es la que intentan lograr con los diferentes quimioterápicos que vamos a ver en el día de la fecha. ¿Cómo lograr esa toxicidad selectiva? La aumentamos y para ello
hay que utilizar esquemas de lo que se llama rescate. Rescate van a ser drogas que se darán a posteriori o en simultaneidad con la droga en cuestión, y lo que vamos a provocar es rescatar o en realidad salvar de la toxicidad a el resto de las células no neoplásicas, las células del huésped. Luego habrá también estrategias que tengan que ver con técnicas adecuadas de la administración, ya sea intravenoso, intraarterial, subcutáneo. Bueno, las vías que ustedes conocen va a depender de cuál será el quimioterápico y también lo comentaremos. Dosis altas intermitentes, esto es, si uno diera dosis altas continuas, probablemente no tendría forma de que el huésped poder sobrevivir. Por consiguiente, muchos de estos esquemas de quimioterapia lo que van a tener es un tiempo prudencial entre dosis y dosis, como para dejar que el resto de las células del organismo puedan evadir esta alta toxicidad. Y un concepto importantísimo que también queda señalado acá es la poliquimioterapia. La poliquimioterapia es en general lo que vimos a través del tiempo como la asociación de varios quimioterápicos en forma simultánea o secuencial seguido logran una mayor eficacia, ya sea contra la neoplasia, y otra gran ventaja también es que probablemente lo que logremos con ello va a ser evadir los mecanismos de resistencia por simultaneidad de drogas diferentes. Esto mismo ustedes vienen de cursarlo del resto de la materia cuando ven el uso de de antibióticos que no dejan de ser quimioterápicos, como por ejemplo aminoglucósidos y eh, beta-lactámicos, ¿sí? Para tratamiento de infecciones severas. Bueno, fíjense que figura ahí interferencia con oncogenes, cosas que para cuando este esquema fue realizado hace 30 años, esto parecía ciencia ficción porque recién aparecía el conocimiento básico de la presencia de oncogenes, cuando actualmente esto ya tiene una veracidad en cuestión, lo mismo que la interferencia con factores de crecimiento, ya sea para sostén del paciente, como factores de crecimiento plaquetarios, factores de crecimiento de los neutrófilos o factores de crecimiento de otro tipo que tengan que ver con la asociación de la sobreexpresión de estos receptores en los tumores o inhibición de los mismos en realidad. Bueno, toda esta parafernalia de tratamiento quimioterápico va a ir asociado a cirugía, radioterapia, inmunoterapia, según sea la patología en cuestión. Decir quimioterapia del cáncer es dar generalidades porque cada tumor, conociendo su biología, va a llevar un tratamiento que le es propio, aunque puedan compartir las drogas, y las que vamos a ver hoy en general son drogas que se utilizan en varios tumores diferentes, ¿sí? O en varias neoplasias. Bueno, yendo a la cuestión de la citotoxicidad, fíjense que sería matar células malignas, ¿sí? La muerte de células malignas por diferentes mecanismos. Estos mecanismos pueden ser los de alquilación, ¿sí? Que los vamos a explayar en los próximos esquemas, inhibición de topoisomerasas 1 y 2, que si recuerdan son las enzimas encargadas de la reparación y construcción del ADN, ¿sí? Inhibiendo esto vamos a tener menos formación o reparación de ADN, con lo que va a conllevar a una citotoxicidad. Generación de radicales libres es otro de los mecanismos. Interferencia metabólica, para que menos se forme ADN o ARN. Inhibición de la síntesis de ADN o ARN y ARN en forma directa. Daño de la membrana celular. Alteración de microtúbulos, si recuerdan, ciclo celular, fase M, microtúbulos,
y por consiguiente no poder llevar a cabo o alterar la etapa de metafase, ¿sí?, de la división celular. Como hay mecanismos que tienen que ver con la inducción de esa citotoxicidad o aumento de esa citotoxicidad, también vamos a ver evasión de esa citotoxicidad, y esa evasión que va a estar dada por mecanismos de resistencia. Un ejemplo puesto acá, el más conocido o muy clásico, el gen de MDR o de resistencia a multidrogas, que no es más que un mecanismo que tienen las células habituales para eliminar tóxicos que tienen intracelular. En este caso, los tóxicos son los que nosotros desde la medicina le colocamos al paciente, y el mecanismo ese que ya está primitivo dentro de las células también se comparte para tratar de lograr la efusión o la salida hacia afuera de los citotóxicos que nosotros colocamos. La molécula que estaría mediando justamente esta salida de sustancias tóxicas es la EGP-170, y que podría uno modularlas de afuera, pero en realidad todos los estudios que se hicieron, que fueron in vitro, cuando se quieren tratar de reproducir las dosis que se requieren a veces de las drogas para inhibir esta molécula, son tan altas que provocarían parte, digamos, de la toxicidad misma también del paciente por las drogas inhibitorias. Bueno, otro también es el sistema glutatión y glutatión transferasa, que tiene que ver con el metabolismo y desaparición de esas drogas. También se podría manejar, pero a veces las dosis que se requieren para inhibir esta glutatión transferasa serían tan tóxicas que no nos ayuda justamente para inhibir esta resistencia que esperamos. Reacciones adversas comunes de los quimioterápicos antineoplásicos. Le diría que esta es una de los esquemas más trascendentes de toda la clase. Vamos a ir analizando en particular distintos de estos eventos, ¿sí?, o procesos que se dan con el uso de antineoplásicos, como por ejemplo, vayamos a, si nosotros pensamos que los antineoplásicos tienen efectividad sobre tejidos que están en replicación, en división celular, los que naturalmente se encuentran en división celular en etapas ya del desarrollo completo, como en el caso de los adultos. Esto en los chicos todavía se suma más en las etapas de crecimiento, pero pensemos, si no, un modelo más fácil, que es el del adulto. Quedan tejidos que están en replicación continua, como la médula ósea, ¿sí?, fabricando todas las series de la sangre, la piel, ¿sí?, con todos los folículos pilosos, que vamos a ver que de ahí la característica alopecia, ¿sí?, de los pacientes oncológicos por quimioterapia, y el epitelio, los epitelios del tubo digestivo, que en continuo recambio van a sufrir las consecuencias de esta quimioterapia. Ni hablar también células germinales, que obviamente esto llevará a la infertilidad. Pero vamos a tratar de detenernos en estos porque es justamente algo que debemos priorizar. Bueno, esta depresión o acción de los quimioterápicos citotóxicos sobre la depresión de médula ósea provocará o puede provocar una anemia plástica, que es con toda la disminución de todas las series. Esta podrá ser transitoria o permanente, va a depender de la situación previa del paciente y va a depender de la dosis en cantidad y en tiempo sostenido que reciba, ¿sí? A veces es el efecto beneficioso que se busca, como por ejemplo en un paciente que va a recibir una trasplante de células progenitoras o trasplante de médula ósea, donde en realidad lo que uno quiere justamente es provocar una toxicidad como parte del tratamiento de la médula ósea del paciente a tratar, para ser reemplazada por una médula o unas células progenitoras, que pueden ser también células stem cell, de otro individuo, en la cual con eso reemplace la médula ósea. Ahí veríamos un efecto beneficioso, pero cuando nosotros estamos dando esta charla es en función justamente de la toxicidad o efecto adverso.
Si el paciente pues saldar esta situación de anemia, cuando es solo anemia de la serie roja, con transfusiones de glóbulos rojos. Si es que el paciente va a una trombocitopenia, trombocitopenia o plaquetopenia severa que pueda ir a sangrados, este riesgo de hemorragia tendrá que salvarse con transfusiones. Actualmente hay factores de producción de plaquetas, factores de crecimiento que tienen que ver con la producción de plaquetas. No son de uso común, habitual, pero lo más común es en general la transfusión de plaquetas cuando se requiera, o para hacer procedimientos o por sangrados espontáneos. Lo otro es, ni hablar, una urgencia médica, que es la neutropenia cuando va asociada con un cuadro infeccioso. Neutropenia, algunos toman la neutropenia debajo de 1000 segmentados o neutrófilos, o se puede contar debajo de 500 cuando es severa. Esto asociado a un cuadro de fiebre es una urgencia. Sea la especialidad que estamos viendo, sepan que es un paciente grave y con altísimo riesgo, al cual seguramente va a recibir luego de cultivarlo y producir todos los cultivos que uno pueda para tomar el germen en cuestión que pueda estar provocando esa fiebre, va a recibir de los antibióticos que ustedes acaban de aprender en las clases previas. Bueno, todo esto lo pone al paciente en una situación de inmunodeficiencia, inmunodepresión, para contraer una o varias infecciones. Bueno, otro tema sería la disminución del tejido linfoide. Esto también lo lleva a una inmunodepresión. Y la otra grave consecuencia es las mucositis digestivas, donde nosotros como médicos asistenciales lo vamos a ver a nivel de boca y a nivel de ano, pero sepan que el tubo digestivo en sí, su epitelio que recambia en forma continua, va a sufrir las consecuencias. Boca y ano, importante, ¿por qué? Porque esa lesión que vamos a ver justamente por todos los epitelios que están afectados, va a ser la puerta de entrada de las infecciones, de los gérmenes que se encuentren con el ingreso a alimentos o en la boca, y lo mismo en la materia fecal, que normalmente a mucosas en estado normal no pasarían esa primera barrera. Lo otro, que no es menor en cuanto a efecto o impacto, es la alopecia. Sepan que uno podría decir, bueno, pero eso no es grave. No, eso es grave porque es muchas veces motivo de suspensión del tratamiento. No por parte, obviamente, del terapeuta tratante, sino de los mismos pacientes que no soportan el verse calvos. Y en general esto muchas veces hace o provoca la falta de adherencia al tratamiento. Así que también es algo que uno debe comunicar, porque sucede con la gran mayoría de las drogas que vamos a desarrollar a posteriori. El otro tema es la infertilidad. Sepa que a través de los años fuimos aprendiendo que esta no es tan taxativa. Hay pacientes que la sufren, o sea, aumenta la dificultad para procrear, pero no es cero, digamos, como nada en medicina, ni todo o nada. Hay estrategias a nivel en el caso de los varones, uno podría proponer, en los que ya tienen edad como para pueden guardar semen. Y hay estrategias también a nivel de ofrecimientos a las mujeres, como poder guardar tejido ovárico o armar embriones. Sepan que esto no, obviamente, que esto es muy personal, esto va a ser el médico tratante más la gente que trabaja en fertilidad, porque esto lleva tiempos, los estímulos hormonales y eso. Y a veces hay situaciones en las cuales eso no se puede hacer. Lo mismo también va a ser dependiente de las patologías, ya que
Por ejemplo, si uno guarda tejido ovárico, tiene que ver las condiciones después de lo que va a hacer, ya que en ese tejido ovárico enfermedades que son sistémicas como la leucemia podrían estar guardando unos células también de los mismos blastos a futuro, y esto le quita, digamos, ¿cómo podemos decir? Le quita eh, utilidad al método. ¿Mm? O sea que también hay que considerar eso. La teratogenia es otro gran tema. Uno puede buscar situaciones ideales en la cual el paciente no se le propone y no queda embarazado, pero la realidad es que después hay un porcentaje de pacientes que independientemente de los cuidados, independientemente de los consejos que uno dé, procrean durante los tratamientos quimioterápicos. Entonces ahí también va a ser una respuesta a la cual uno tenga que pensarlo en función de la enfermedad, en función del paciente, los deseos del paciente. Son temas a tratar en forma particular. Sepan que obviamente estas drogas provocan teratogenia, pero unas en mayor medida, otras en menor medida, depende de la etapa del desarrollo, depende cuando apura. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo muy simple. A veces pacientes que tienen un linfoma de Hodgkin, si ya uno lo detecta en una etapa del embarazo que está bastante progresado, uno puede esperar y no iniciar la quimioterapia en función de disminuir toxicidad para el producto de gestación. O, depende del estadio, uno puede hacer propuestas de ver qué es lo que va a hacer con el producto de gestación de acuerdo con las drogas a utilizar. Pero sepan que es una realidad. Uno, como todo, quiere situaciones ideales y después están las reales. Mutagénesis. Gran parte por los procesos y los mecanismos de acción que tienen estas drogas provocan mutaciones en las células, que esto va a poder en un campo fértil para las patologías oncológicas, es porque hay familias de personas que tienen más tendencia a tener enfermedades oncológicas. Eso está bien tener, el ifraumine, para nombrarles a ustedes algo que seguramente vieron en patología o en biología celular. O sea, el paciente va a poder repetir por las mutaciones que provoquen las drogas la misma enfermedad y recaer, o podría provocar una segunda enfermedad que también, por este efecto carcinogénico que tiene. Bueno, toxicidad local. Vamos a referirnos a toxicidad local, lo que pueda, vamos a agregar una palabra acá. Hay drogas que son lo que se llaman vesicantes, o sea que su infusión, cuando salen en este caso del vaso que nosotros estamos infundiendo, vena, que esto es frecuente y pasa, hay drogas que esto provocan daño de los tejidos circundantes. A esa capacidad se denominan drogas vesicantes, o sea, que dañan los tejidos por fuera del vaso en el cual se introduce el quimioterápico. Vamos a señalar cuáles son y más o menos qué conducta tomar. Luego, náuseas, arcadas, vómitos de origen central y periférico. Bueno, esto es algo que en general, ya sea por las películas, conocimiento general o lo que sea, todo el mundo recuerda o tiene idea, como los cambios, las digeusias que provocan las drogas oncológicas, hace que muchos pacientes se encuentren nauseosos, ¿sí? O directamente les provoque emesis. Los vómitos o emesis, hay todo un grupo de drogas útiles para esto, ¿sí? Cuando uno hace muchos años se utilizaba la metoclopramida, que se sigue utilizando, anti-D2, y luego en realidad se sumaron ondansetron, tropicetrona, y distintos medicamentos que son muy útiles para el tratamiento de la emesis. Sepan que hay lo que se llaman vómitos anticipatorios, o sea que a veces puede contribuir una terapia psicológica, más sumado a veces se utilizan ansiolíticos el día previo para disminuir esta posibilidad de emesis. Bueno, alquilación y sus consecuencias. Nosotros lo que sabemos, hay que tratar de lograr la citotoxicidad. Y uno de los mecanismos para lograr esta citotoxicidad que tienen las drogas es
la alquilación. Es sumar un grupo químico, ¿sí? Alquilo, vinilo, metilo, arilo, digamos, distintos grupos químicos, en uniones covalentes a macromoléculas, las más reconocidas para provocar esta citotoxicidad: ADN, ARN, proteínas, membranas, moléculas grandes de las membranas plasmáticas, que van a llevar a la muerte celular o esto mismo, mutagénesis y efecto cancerígeno, ¿sí? Esto es lo que hablábamos en la diapositiva previa. Esta unión covalente, hay sitios como que son más frecuentes, que ahí están señalados, es para recordar. Vamos a nombrar después cuáles son los alquilantes de las drogas que uno va a ver. Bueno, una de las drogas vedette de hoy y que en realidad tienen muchísima trascendencia porque tienen esta droga, es una mostaza nitrogenada, es una droga alquilante, es una droga patrón. Esta droga se utiliza como quimioterápico antineoplásico, como inmunosupresor. Es en varias especialidades de la medicina, llámese hematología, oncología, eh, enfermedades, reumatólogos, ¿sí? Gente que hace trasplante, es una de las drogas muy, muy utilizadas. Como les dije, es alquilante. Dentro de las drogas que actúan para la citotoxicidad hay un grupo de drogas que son que para que su acción se pueda expresar tiene que estar en ciclo celular. ¿Recuerda el ciclo celular? M, G1, mitosis, G2 y otra vez volviendo al ciclo, a la situación de, bueno, estas drogas, las que son, que mayoritariamente actúan durante, o algunos exclusivamente durante la célula enciclando, son las que son ciclo específicas. Y las drogas que no necesariamente se encuentra su mecanismo de acción en el proceso del ciclo celular son no ciclo específicas. Las alquilantes son no ciclo específicas, o sea, actúan sobre células que están en ciclo celular y sobre células que no están en el momento del ciclo celular. La ciclofosfamida es una de ellas. ¿Cuál es o qué figura como toxicidad limitante? Toxicidad limitante es ese efecto adverso por el cual uno debería suspender el uso de esa droga. Esta suspensión puede ser transitoria o definitiva. Es muy raro que tenga que ser definitiva, pero sucede, como en otro grupo de drogas que vamos a ver más adelante, que ya los adelanto, los antraciclínicos, a veces es tanta la dosis acumulada que uno no la puede volver a usar, porque es mayor la toxicidad que el beneficio. Entonces, toxicidad limitante es aquel efecto adverso que al presentarse o uno debe suspender la droga en forma momentánea, transitoria, en ese ciclo o definitiva. La toxicidad limitante le es propia a cada droga o grupo de drogas. En este caso, la ciclofosfamida, la toxicidad limitante es la cistitis hemorrágica. Esto es, uno de los metabolitos, o unos cuantos de los metabolitos de esta prodroga ciclofosfamida, provocan alteración y lesión del epitelio de la vejiga. Por consiguiente, produce justamente estas lesiones que provocan hemorragia. ¿Cómo lo vamos a ver? Con hematuria del paciente. Siempre con una visión amplia, el médico puede ser que la hematuria sea por esto, si está recibiendo ciclofosfamida, podrá ser también porque el paciente tiene una infección urinaria. Bueno, ahí está pensar. ¿Qué hacemos frente a la cistitis hemorrágica? Una forma de prevenirla es con una mayor hidratación del paciente, imagínense, para que la concentración
del metabolito tóxico en la vejiga sea menor. Si la vejiga está llena de líquido, se disminuye la concentración y la lesión es menor. La otra es el uso del mesna. El mesna es un quelante que se va a unir y va a lograr que el metabolito tóxico se elimine sin provocar esa acción directa. Entonces, si la cistitis hemorrágica es persistente y el paciente, digamos, no salda esta situación con prevención, ya sea con la hiperhidratación y con el mesna, es muy probable que el paciente a largo plazo desarrolle un cáncer de vejiga, o sea, otra segunda enfermedad. Otra toxicidad limitante importante en médula ósea, como hablamos al principio, estos pacientes van a tener alteración de las series hematológicas como consecuencia. En general, las toxicidades sobre la médula ósea las visualizamos en los pacientes realizándoles hemogramas que el momento que en general uno lo asocia, lo ve mayoritariamente es a la otra semana de realizar la quimioterapia. Durante esa semana, esos 7 días, pueden ser 5, pueden ser 6, pueden ser 4, pero en general es de hoy, digamos, recibe, siendo lunes, hoy recibe quimioterapia o la mayoría de las veces es bloques de poliquimioterapia, uno el próximo lunes va a encontrar esa caída, esa disminución, ese nadir de las series hematológicas y fundamentalmente la que probablemente más uno temor le tenga es justamente a la posible neutropenia con las graves infecciones que puede acarrearse. Entonces, nosotros tenemos el paciente, este dato es importante para programar y charlar acerca de justamente la organización de o futuros tratamientos, futuras intervenciones, porque estos pacientes requieren a veces de colocaciones de catéteres, drenajes de abscesos, intervenciones de la boca, como por ejemplo exéresis de algún diente o lo que fuere, que pueda estar en mal estado. Es muy importante conocer ese tiempo, justamente cuando uno espera la situación de neutropenia para no remover tejidos que puedan justamente desencadenar bacteriemias y esto provocar, o por ejemplo la colocación de una sonda a nivel uretral, hay que tener cuidado, el no realizar, es algo que ahora en general se hace poco, pero que antes para conocimiento, por ejemplo, de la situación abdominal de un paciente con un abdomen agudo dudoso, el tacto rectal actualmente para estos pacientes perdió valor justamente por los riesgos de que pueda provocar bacteriemias con las mucosas lesionadas. Lo mismo es las revisaciones o las intervenciones a nivel de vaginales, mucosas alteradas, neutropenia, muchísimo cuidado, ¿sí? Lo digo ahora porque cada uno acá va a hacer especialidades distintas y esto es un mensaje que hay que tenerlo en cuenta. Pacientes que están recibiendo quimioterapia en situaciones de lesiones de mucosa y situaciones de neutropenia, las bacteriemias pueden convertirse en sepsis con shock séptico y gravedad para el paciente. Bueno, entonces, toxicidad limitante, médula ósea, toxicidad limitante, cistitis hemorrágica. ¿Qué otra toxicidad también es a tener en cuenta? La toxicidad cardíaca en dosis altas en los trasplantes de médula ósea. Estos pacientes, si aparte concurrentemente recibieron o de base tienen alguna alteración de la función cardíaca, se va a sumar la toxicidad que puedan tener por ciclofosfamida. Como dije, es muy usada. La ciclofosfamida la vemos, se puede utilizar en forma oral, en forma intravenosa, en dosis altas, en dosis bajas. Cuando se utiliza, por ejemplo, la terapia que se llama metronómica o seguimiento del paciente a largo plazo de un paciente con una terapia antiangiogénica, que puede
también utilizar ciclofosfamida. Tener en cuenta inhibición que pueda provocar sobre las colinesterasas. Esto es una interacción importante para un paciente que se va a someter a relajantes musculares en una intervención quirúrgica, por ejemplo, advertir al anestesista de esto. Sepan que la fracción biodisponible es de 1/3, ¿sí? Más o menos un 30%, una vida media entre 12 y 20 horas, y otro de los posibles efectos adversos es una secreción inadecuada de hormona antidiurética. La secreción inadecuada de hormona antidiurética puede llevar al paciente a retención, obviamente, del agua libre, y si coincide, fíjense, que ustedes son pacientes que cuando reciben altas dosis lo van a hiperhidratar para disminuir el riesgo de la cistitis hemorrágica, estos pacientes van a correr el riesgo de una intoxicación hídrica, ¿sí? Acumulación. Entonces, pacientes que reciben ciclofosfamida y al mismo tiempo están hiperhidratados y al mismo tiempo pudieran tener un síndrome de secreción inadecuada, cuidado los balances ingresos y egresos de líquido de estos pacientes. Bueno, cisplatino. Es una familia, la de los platinos, oxiloplatino, carboplatino, cisplatino, droga patrón, droga con efecto alquilante, no ciclo específica. El cisplatino tiene como toxicidades limitantes importantes la nefrotoxicidad, la toxicidad a nivel de la médula ósea y la neuropatía periférica. La nefrotoxicidad es importante tener en cuenta una hiperhidratación, o sea, una hidratación generosa para estos pacientes que van recibiendo el cisplatino. Esta hidratación va a ser por vía, digamos, como reiterando, intravenoso, y se le van a agregar fundamentalmente electrolitos que los pacientes que reciben cisplatino lo pierden por toxicidad a nivel renal, ¿sí? Tubulopatías que hacen que estos pacientes tengan hipomagnesemia, hipocalcemia, hipofosfatemia, hipocalemia. Sepan que, vieron cuando uno estudia fármaco y aparecen estos efectos adversos, dice listas y en general dice, bueno, alguna vez pasarán. Bueno, cualquiera que vea pacientes que requieren por sus tratamientos infusión de cisplatino, van a darse cuenta que estos sí se ven, estos déficits posteriores a la infusión del cisplatino, y tienen que ser repuestos a veces en forma concurrente con el uso del cisplatino. Bueno, otra característica importante, fíjense, toxicidad limitante incluye la neuropatía periférica, ¿sí? Cuando uno piensa en neuropatía periférica, valga la redundancia, son nervios que pueden conducir sensibilidad, nervios que pueden conducir motor, o nervios que pueden conducir también situaciones de, digamos, de control autonómico. ¿Estamos? Otra toxicidad importante es la ototoxicidad. Estos pacientes tienen pérdidas auditivas que se pueden medir a través de las audiometrías. Esto va a ser variable, uno lo va a tener que conversar, digamos, porque puede ser que sea un eximio músico y sepa que la pérdida de esto, o sea, la debe advertir uno. Después están el caso de inhibición de enzimas con grupos sulfidrilos, tener en cuenta para posible interacción. Es una droga muy emetizante, va a requerir de un agresivo tratamiento antiemético. Los pacientes no sirve por vía oral, o sea, siempre va a ser por vía parenteral, fundamentalmente intravenoso, pero hay también descripciones hechas a través de vía intraarterial para ir selectivamente a una mayor concentración a un tumor que puede ser en un miembro, por ejemplo. Bueno, nitrosureas también tienen capacidad alquilante, tienen la particularidad de ser no cicloespecíficas, son prodrogas,
las prodrogas tienen vida media corta, pero sus metabolitos alquilantes una vida media más prolongada. Los nombres que así uno podría decir son CCNU, BCNU. Estas nitrosureas, muchas poseen adecuada biodisponibilidad oral, por consiguiente se pueden usar, y como tienen buen pasaje al líquido cefalorraquídeo, o sea, atraviesan bien barrera hematoencefálica, se los utiliza para tratamiento de los tumores primarios del sistema nervioso. Una característica de su toxicidad limitante es la leucopenia tardía. Vieron que yo les dije en general que uno espera que pase entre el día 7 y 14 posterior a la quimioterapia. Habitualmente es cuando espero la mayor neutropenia de la mayoría de los quimioterápicos que afectan médula. En este caso la leucopenia la veo trasladado 4 semanas después, fíjense, 28 días. Esto es importante para programar ya sea parte de la vida de relación de esta persona, ¿sí? Para programar, digamos, posibles fiestas, reuniones, vida laboral o lo que fuere del paciente, que no es menor, lo aclaro, porque digamos puede alguno pensar cómo esto, pero es importante, y tener en cuenta también otro efecto adverso característico que es la fibrosis intersticial pulmonar. Piensen que cuando pensamos fibrosis intersticial pulmonar, a la memoria nos viene del grupo de cardio la miodarona, nos viene la blomicina, dentro de ahora que la vamos a ver próximamente en esta clase, y el metotrexato. Mecanismo de acción de antimetabolitos. Cuando pensamos en antimetabolitos, estamos pensando en drogas que sí intervienen, o sea, su acción se va a ver en células que estén ciclando, no las células que estén en G0, sino las que estén en alguna etapa del ciclo celular. Fundamentalmente las drogas que aparecen, que después van a ser algunas más desarrolladas, la seimercaptopurina, es una prodroga, ¿sí? Que va a tener que ver con la inhibición de la síntesis de nuevo de las purinas. ¿Sí? La zatioprina, que es un inmunosupresor de amplio uso, que es la prodroga de la seimercaptopurina. Entonces, azatioprina, prodroga de seimercaptopurina es una prodroga. Después, otra de las drogas que figuran en este esquema es el ARA-C, y el otro nombre que recibe es citarabina, que justamente va a alterar o inhibir la incorporación del CTP al ADN, o sea que en definitiva lo que vamos a lograr es una citotoxicidad por inhibición o lectura errónea, o podemos llamar o alteración del ADN, para ser claro. Por otro lado, que vamos a desarrollar en otro esquema, los inhibidores de la síntesis de timidilato, que es el próximo, y antes de eso aparece acá la L-asparaginasa. Piensen que con ese nombre es una enzima, L-asparaginasa. La L-asparaginasa, su función es destruir o deplesionar sería la palabra mejor, a las paraginas. La asparagina, hay una asparagina sintetasa que se encuentra en la mayoría de las células normales y que muchas de las células leucémicas la tienen deficitaria. Entonces, si la asparagina se necesita para formar proteínas y nosotros administramos L-asparaginasa, se depresiona y las células estas malignas o blastos que tienen la incapacidad de formarla perderían o tendrían esta capacidad citotóxica. Como no la vamos a volver a nombrar y es una droga de amplio uso para las leucemias agudas, vamos a nombrar que la L-asparaginasa, entre los efectos adversos que tiene, es toxicidad a nivel pancreático, que lo vamos a chequear a través de la milasemia, entre otras cosas, con pacientes que pueden ir hacia un cuadro de hiperglucemia, ¿sí?
Y otro que puede llegar a ser un severo efecto adverso es la aparición de trombosis que se pueden desencadenar en el sistema nervioso como convulsiones, pérdidas de función motora o cognitiva por trombosis, ¿sí? Estas trombosis se vio que tienen que ver fundamentalmente con descenso de los factores de coagulación, pero alguno que llamativamente se puede descender y es un anticoagulante natural, un factor que es un anticoagulante natural, que es la antitrombina 3. Hay pacientes susceptibles a esto y con disminución de la antitrombina 3, que es el anticoagulante natural, se le provoca trombosis, la coagulopatía, o sea, tenerlo en cuenta a este efecto adverso posible, que se debería saldar si uno detectara esta disminución abrupta de la antitrombina 3 o con reposición directa de la antitrombina 3 o en una situación menos sofisticada con reposición de plasma fresco congelado. Esquema 11, mecanismo de acción de metotrexato, fluorouracilo, dos que vamos a ver más adelante desarrollados. Este esquema intenta simplificar un grupo de interacciones en los cuales vemos como la timidina, que podría ser el rescate del 5-fluoruracilo, y el ácido folínico, que el otro nombre que recibe es leucoborina, interacciona en esto que tiene que ver con la definitiva formación de los ácidos nucleicos, ¿sí? Donde actúa el metotrexato como inhibidor de la hidrofolato reductasa. Ahora vamos más adelante a desarrollar, ¿sí? Metotrexato. Si en algún momento nombramos la vedette a la ciclofosfamida, lo mismo también tenemos que hablar del metotrexato, una droga muy antigua con altísimo uso en varias también áreas de la medicina, ya sea como quimioterápico, antineoplásico, como inmunosupresor. Lo usan reumatólogos, lo usan oncólogos, lo usan hematólogos, dermatólogos también. Este es otro ejemplo de droga en la cual es importante el ciclo celular, o sea, su momento o acción es a nivel del ciclo celular, o sea que va a ser una droga ciclo específica, ¿sí? Y fundamentalmente podríamos pensar que en las fases S o de síntesis, donde es más, veamos, su acción. Toxicidades limitantes, bueno, médula ósea, ¿sí? Fundamental, y la otra, mucositis digestiva. Acuérdense que nosotros en una diapositiva muy previa hablábamos de la acción sobre los epitelios del tubo digestivo. Bueno, este es el mejor ejemplo donde vemos que los pacientes sienten realmente agresión sobre esta área, boca y ano fundamentalmente, ¿sí? Severa toxicidad en pacientes que hayan recibido, pueden ser dos situaciones distintas, o altas dosis en las cuales el rescate no fue bueno. Acuérdense, rescate es una droga que uno le da al paciente superpuesta o posterior al uso del quimioterápico para saldar o mejorar la vitalidad del resto de los grupos celulares que no son el tumor. Ojo, si uno da mucho rescate, también probablemente está rescatando parte de las células del tumor, ¿sí? Había esquemas, digamos, es un fino equilibrio entre lo que es querer destruir o producir citotoxicidad en el tumor y disminuir la citotoxicidad o la toxicidad de las células del huésped. ¿Estamos? ¿Por qué es esto? Porque si uno, digamos, deja crecer el tumor, el paciente va a fallecer del tumor. Pero si uno, digamos, excede o no rescata las células del huésped, es probable que el paciente pueda morir también en lo que se llama en remisión, ¿sí?
Son dos situaciones que llevan al óbito al mismo paciente en cuestión. Una es o la enfermedad descontrolada y la otra es la toxicidad descontrolada. A veces es una fina línea en algunas situaciones, un límite difícil de manejar. Ahí está el arte, digamos, en el manejo de la quimioterapia muchas veces. Bueno, atraviesa membranas por igual mecanismo que los folatos, ¿sí? El metotrexato. La absorción es saturable en tubo digestivo, la fracción biodisponible es dosis dependiente, o sea, se puede dar por vía oral, sí se da por vía oral, pero las dosis son limitadas en las cuales uno puede utilizar. La unión a proteínas plasmáticas es de un 50 a un 60%, y hay que tener acá en cuenta las interacciones, lo mismo que su mecanismo de excreción renal, ya que parte de este mecanismo es, por un lado, a nivel de filtración, y se le suma la secreción tubular a nivel del túbulo proximal. Esta secreción a nivel del túbulo proximal es competida o compite con cosas tan simples o drogas tan simples que uno llama lo que llaman OTC o de venta libre, como el ibuprofeno. Vamos a poner una situación que es muy común. Paciente está haciendo la hiperhidratación para recibir altas dosis de metotrexato y simultáneamente le duele, tiene una cefalea o simultáneamente tiene una hipertermia por una infección que puede ser, no sé, viral asociada. Ese mismo paciente que está en quimioterapia, inadvertidamente de las consecuencias que pueda tener, toma un ibuprofeno. Ese ibuprofeno disminuye la salida a nivel proximal del túbulo proximal, valga la redundancia, a nivel renal, y aumentan las concentraciones de metotrexato, no solo en cantidad sino en tiempo. Ese tiempo de exposición al metotrexato de los tejidos normales hace que probablemente se prolongue la neutropenia y se prolongue o se agudice la futura mucositis de ese paciente. ¿Cuándo lo vamos a ver? Y seguramente una semana después. O sea, el paciente en ese momento tomó el ibuprofeno, no lo comentó, no le llamó la atención, y una semana después ese mismo paciente uno rescata que se encuentra mucho más severamente neutropénico, mucho más severamente agudizada su mucositis oral. Y a veces eso es causa de óbito. Por eso estos detalles no son menores y la explicación la puede encontrar uno a través del conocimiento farmacológico. Estos pacientes, en general, cuando reciben altas dosis, reciben hiperhidratación, y uno busca que tenga un pH alcalino su orina para que pueda eliminarse mayormente también el metotrexato por la orina. ¿Qué más provocan los metotrexatos? Bueno, puede provocar fibrosis intersticial pulmonar, como lo que habíamos visto antes, nitrosureas, amiodarona y la futura que vamos a ver, bleomicina. Y por otro lado, también hepatotoxicidad, y bueno, y creo que ya está. Bueno, otra de las drogas antimetabolitos, 5-fluoruracilo, o sea, que vamos a ver que es una droga que actúa sobre el ciclo celular, a su vez, sobre todo, sobre fase de síntesis. Bueno, el 5-fluoruracilo, característica de toxicidad limitante, como el metotrexato, tiene sobre la médula ósea, o sea que podrán ir los pacientes hacia la citopenia hematológica, y mucositis digestiva, importante tener en cuenta. Otra característica es que puede hacer dolor de pecho, el angor pectoris, síndrome cerebeloso en uso intratecal, mielopatía en uso intratecal. El rescate en realidad acá no es tan continuo, tan visto como con la leucovorina, con el metotrexato, sino acá es con timidina, pero menos uso. La leucovorina acá potencia la acción del 5-fluoruracilo, ¿sí? Acuérdense que era el rescate del metotrexato.
Soy insistente porque es algo de lo que uno no se debe olvidar en el caso de que se esté infundiendo, ¿sí? Porque eso le puede cambiar en la historia de uno de ejercer la especialidad, se da cuenta que puede hacer la gran diferencia como la mínima interacción que nombré del ibuprofeno. Son cosas mínimas, pero por ejemplo en vez de ibuprofeno, si el paciente tiene cefalea o lo que sea, no lo aclaré, podría usar tranquilamente paracetamol y no compartiría no tanto ni la interacción a nivel de las proteínas plasmáticas, ni tampoco tanta interacción a nivel proximal renal. No tendría. Bueno, administración sistémica, pueden ser con distintos esquemas, eliminación por biotransformación y elevada extracción presistémica en hígado. Por eso también es que esto se aclara en el caso de que a veces se hacen infusiones, acá en el caso de las vías, lo que habíamos visto antes, vía intraperitoneal, que puede existir como esquema. Bueno, otra gran vedette, la llaman la colorada, los pacientes, porque es la reconstitución, es una droga que se ve en forma roja, es la doxorubicina, la droga patrón de los antraciclínicos, ¿sí? Los otros nombres que recibe es adriamicina, la doxorubicina, y las otras drogas del grupo pueden ser eh, la daunorubicina, mitoxantrona, epirubicina, idarubicina, son un grupo de drogas que comparten mecanismos de acción y toxicidad. Cuando uno piensa en doxorubicina, es muy usada en distintas neoplasias, tanto de tumores sólidos como hematológicos. Tiene la característica de provocar toxicidad crónica cardíaca, llevando al paciente, si uno insiste, digamos, en el uso, aunque lo requiera, obviamente, a la insuficiencia cardíaca. Esta toxicidad debe ser chequeada cada tanto con su previo uso o su posterior uso también, con ecocardiogramas que estudien la funcionalidad miocárdica, ¿sí? Fracción de eyección y eso, que hace que uno sepa que hay variación interindividual, que hay pacientes que tienen que disminuir antes y otros por lo menos el límite lo pone en lo que en general nombran la mayoría de los protocolos, ¿sí? El protocolo, como yo le digo, es la hoja de ruta, es el diagrama de cómo va a ser el esquema terapéutico de una enfermedad para un paciente que uno va a aplicar. Estos protocolos tienen en general como dosis total acumulativa, en general no sobrepasar los 550 miligramos metro cuadrado, ¿sí? Esto también va a ser variable de acuerdo con la posibilidad de ser sustituida como droga o la especificidad para ese tumor en cuestión, ¿sí? La otra va a ser la toxicidad medular, ¿sí? Como ya vimos, de las series hematológicas, esas son las toxicidades limitantes. También en forma aguda, la infusión puede provocar trastornos en el electrocardiograma con presentación de arritmia, ¿sí? A pesar de la antigüedad de esta droga, como ya digo, más de 50 años, en su existencia, al igual que las previas que vengo nombrando, tiene la particularidad de no conocer del todo sus mecanismos de acción. Se le suma que tendría posibilidades de provocar alquilación, inhibición de síntesis de ARN, intercalación en el ADN, provocación de radicales libres, y todo esto llevando a una degradación de ADN que llevaría todo esto a la citotoxicidad. Se eliminan por biotransformación, tienen acumulación en general en miocardio, que esto después es lo que hace que altere y justamente provoque toxicidad sobre las miofibrillas. Es de administración intravenoso y tener en cuenta su capacidad vesicante, que es lo que yo había dicho en su momento
cuando hablábamos de toxicidad local. La administración intravenosa que por alguna situación especial se extravasa, o sea, sale de la vía y va a los tejidos circundantes, esto va a provocar lesión. En general, lo primero que uno va a pensar a esa extravasación, en este caso, es colocarle paños fríos y después seguir con algunas estrategias recomendadas por los especialistas. Bleomicina es un quimioterápico de gran uso para dos entidades, fundamentalmente, o sea, pueden ser varias, pero en principio algo que es bastante, un tumor que es bastante frecuente, que es el linfoma Hodgkin, ¿sí? En sus esquemas se encuentra en general en la primera línea. Lo otro que también se utiliza es en los tumores germinales. Eh, es muy antigua, se conoce su toxicidad, que es a nivel fundamentalmente fibrosis intersticial pulmonar, recordando amiodarona, las nitrosureas, metotrexato, ¿sí? Eh, genera radicales libres de oxígeno y tiene toxicidad dermatológica y muy pocos, fíjense la curiosidad, en general, a pesar de ser una droga citotóxica, escasos efectos sobre la médula ósea. Este grupo es el grupo que actúa sobre la fase M, o sea, del ciclo celular. Es un grupo que actúa sobre fases específicos. Son la vincristina, el taxol y la vinblastina. Son de amplio uso. Lo que las caracteriza es justamente esta alteración de la polimerización y despolimerización de los microtúbulos. Si ustedes recuerdan de biología celular, seguramente los experimentos de colchicina para estudiar las metafases de las células. Bueno, tienen características, provocan neuropatía periférica, fundamentalmente esta es la toxicidad limitante de la vincristina y el taxol. Lo que se le suma a la vincristina y el taxol es la toxicidad limitante de médula ósea, cosa que es una rareza. En la vincristina uno no aprecia esto, la toxicidad en la médula ósea, sí, la vinblastina y el taxol. ¿Sí? Son de administración intravenoso y sepan que son drogas vesicantes. Esto es, de extravasarse, si sucede, van a lesionar los tejidos circundantes. ¿Sí? Paños calientes es en general lo que se utiliza. Aparece acá como un ejemplo, la verdad que el esquema está muy bien hecho y por eso lo dejé, es el interferón alfa, ¿sí? Es, un, es un producto natural que se utiliza para distintas indicaciones como hepatitis B y C crónica, tricoleucemia, Kaposi, SIDA, eh, melanoma. Se lo fue utilizando en distintas entidades y tiene como característica que puede provocar insuficiencia renal por proteinuria, produce mayoritariamente un síndrome gripal, que es la lógica, o sea que es un producto que aparece en la biología normal en respuesta a infecciones virales y de ahí es el síndrome gripal que se observa. Produce leucopenia, trombocitopenia, puede provocar irritación local, ¿sí? Y no se puede dar por vía oral. ¿Sí? Llamativamente eh, es, un, es una droga que se usa hace muchísimos años y de ahí la trascendencia de nombrarlo. Vamos a hablar un poco de inmunosupresores. Inmunosupresores, esto puede ser anticuerpos, esto puede ser fármacos como ciclosporina,
glucocorticoides, de los cuales no vamos a desarrollar, pero sepan que son los inmunosupresores más utilizados en todas las áreas, ya sea en la oncología, ya sea en la trasplantología, ni hablar en la reumatología. Otros de interés que ya nombramos son la satioprina, el metotrexato y la ciclofosfamida, con su accionar citotóxico, son inmunosupresores sobre, obviamente, el tejido linfoide. Mecanismo de acción de la ciclosporina, este esquema para nombrar cómo es su interacción a nivel del circuito interleuquina 2 y a su vez activación y expansión de linfocitos, ¿sí? Cómo tiene que ver con la inhibición de fundamentalmente la inmunidad celular mediada, y tener en cuenta que cuando uno piensa en ciclosporina estamos pensando en una droga que tiene amplísima capacidad como inmunosupresora, pero que su uso es crónico, que en general no es agudo. Hay que mantener los niveles de un estrecho rango terapéutico, por consiguiente se recomienda hacer mediciones, dosajes de concentración de la misma. A veces algunos especialistas lo hacen monitoreando cómo va la enfermedad, otros con riesgo y miedo de la toxicidad, lo que hacen es justamente se mide cada tanto la concentración. Fundamentalmente como toxicidad la nefrológica y hacia la hipertensión los pacientes que tienen como efecto adverso. Pueden desarrollar linfoproliferaciones que en algunos casos terminan en linfomas. Esto en realidad es una ciencia que se desprendió de la trasplantología, que se vio que pacientes con inmunosupresión prolongada y severa pueden desarrollar enfermedades linfoproliferativas que en realidad remedan o son casi idénticos a los linfomas que uno ve de novo, ¿sí? Algunos de estos pueden lograr mejorar solo con la disminución de la inmunosupresión que uno provoca con la ciclosporina, pero bueno, el arte está en un fino también límite entre si uno tiene un trasplante, llámese un trasplante de órgano, por ejemplo, o sea, riñón, hígado, y uno suspende la inmunosupresión, vamos a observar seguramente un rechazo de ese órgano que no es el propio. Y al mismo tiempo, si uno sube la inmunosupresión, le aparece la linfoproliferación reactiva, ¿sí?, a esa inmunosupresión que se expresa a veces con un linfoma maligno. Entonces, esa es una situación compleja en la cual uno tiene que justamente manejar estas dos cosas: conservar el órgano trasplantado o el paciente fallecer por la evolución de este linfoma a expensas de la inmunosupresión. Bueno, entre otras cosas, hepatotoxicidad, como dijimos, nefrotoxicidad, ni hablar, son pacientes que en general son polimedicados, que reciben aminoglucósidos, que pueden haber recibido cisplatino, pueden haber, o sea, la nefrotoxicidad, piensen que son pacientes que son muy polimedicados y entonces aparte tienen la toxicidad propia de la droga más de todas las otras. La hipertensión, el monitoreo en sangre, como dijimos, los niveles son importantes a tener en cuenta. Se puede usar por vía oral, es muy variable la fracción biodisponible, por eso interindividualmente lo interesante es tratar de medir las concentraciones, ¿sí? Esta es una clasificación, pueden encontrar otras, no importa, es una de las clasificaciones que propone o propuso la cátedra eh, para antineoplásicos, ¿sí? Es una manera de agrupar, la medicina todo el tiempo está clasificando, pero bueno,
hay algunas que son tan importantes que son las que nosotros llamamos oleclumos. Bueno, dejo esto en blanco porque lo que sucede después, ¿sí? Yo lo que les estuve dando fue eh, la, la, los antineoplásicos más ortodoxos, más reconocidos, que no significa que no sean los más utilizados también. Eh, hay varios más, a los cuales no me interesa particularmente que recuerden todos, porque eh, el concepto o lo que intenté yo con lo que mostré era que tengan en cuenta cuáles son las cosas a priorizar frente a los pacientes que lo reciben. Obviamente los efectos adversos, los cuidados especiales de estos pacientes y ya el que haga la especialidad aprenderá no solo esos, los otros y esta serie nueva que a mí me interesa, no tanto que recuerden los nombres, sino los conceptos de lo que hace unos cuantos años, diría puede ser unos 7 años, empezaron a tener mucha cabida, que son los inhibidores de tirosina quinasa. Por los años 2000 empieza un inhibidor, que es el primero que yo voy a nombrar, en el 2000, para tratamiento de la leucemia mieloide crónica, que realmente tuvo impacto en la medicina en el tratamiento de esa enfermedad, que al momento había para tratarla interferón, había para tratarla trasplante de médula ósea, pero la realidad es que con esta medicación, con la cual vamos a hablar ahora, es una medicación oral, muy selectiva y que le cambió la historia a la gente que tenía esta enfermedad mieloide crónica. También vemos que en algunas leucemias linfoblásticas agudas también es de utilidad. Gran parte de estas diapositivas, que ya no son de Teller, sino son algunas que elaboré yo, uno podría decir que pedagógicamente son horribles porque hay mucho texto, pero justamente, como no es presencial, las voy a pasar algunas un poco rápido, ustedes los van manejando los tiempos y yo alguna cosa contaré, pero tener en cuenta que es como para ver toda una medicina que la llaman personalizada y sepan que en alguna enfermedad, como les comenté, leucemia mieloide crónica, tuvo peso, pero en el resto es muy escaso y eso lo vamos a ver con algunos trabajos de los años 2005, que es cuando más hubo una efervescencia de la salida de estas drogas. A la actualidad, por mes salen drogas de este tipo, son muy, pero muy costosas y no se traduce ese alto costo en efectividad clínica de importante ostensibilidad, ¿sí? Bueno, las tirosinquinasas transfieren, estas son cosas generales de la biología, fosfatos del ATP a los residuos de tirosina de los polipéptidos. Esto es para que vayamos entendiendo. En humanos habría al menos unos 90 genes de tirosinquinasa y unos 43 de tirosinquinasa símil. Esta información no es nueva, pero más o menos está conservada, que codifican para las funciones como, fíjense qué funciones: proliferación, diferenciación y motilidad celular. Obviamente que estos procesos o fenómenos gobiernan no solo el desarrollo humano durante la gestación, sino el desarrollo de los tumores. Así que si gobiernan esto, esto tendrá implicancias o importancia para la oncología. Los receptores a tirosinquinasa son glicoproteínas transmembrana que poseen un dominio extracelular, ¿sí?, donde se le va a pegar el ligando, ¿sí?, que viene viajando por la sangre, y un dominio de anclaje a la membrana de la estructura alfa hélice, y otro por adentro a nivel citoplasmático, ¿sí?, con una función catalítica. Fíjense, este esquema intenta mostrar el receptor del factor de crecimiento epidérmico, o sea, algo que habitualmente en el desarrollo humano está, ¿sí? ¿Qué pasa? Algunos tumores diferentes tienen sobreexpresión de eso por alguna mutación.
Y eso daría, en parte, no explica todo, ¿sí? Los que venden las medicaciones contra esto dicen que explica todo. Obviamente, seamos piolas, ¿sí? Fijémonos de eso. Explicaría probablemente algunas conductas del tumor, ¿sí? Y uno, inhibiendo esto, podría pensar que gran parte se inhiba. Es verdad que algunos efectos tiene, eso hay que evaluarlo en cada una de las patologías. Veremos. El dominio externo, como hablábamos antes, de unión al factor de crecimiento epidérmico, que viene viajando, el ligando, el dominio de anclaje y vemos el dominio interno con acción de tirosinquinasa, el sitio donde también tiene unión el ATP. Dos clases de tirosinquinasa, el no receptor tirosinquinasa, el anterior vimos receptor de tirosinquinasa, y este no tiene, sin el dominio transmembrana, ¿sí? Estaría como suelto, por decir, no está anclado. Se localizan en diferentes sitios, en citoplasma, en núcleo, sobre la membrana. Como todo en la biología, todo es posible. Los dominios quinasa de todas las tirosinquinasas tienen una estructura bilobulada con un lóbulo N-terminal, donde se une el ATP, y al magnesio, y uno C-terminal que contiene el circuito de activación. Y entre ambos la hendidura de unión al sustrato polipeptídico. ¿Sí? Fíjense. Si no hay ligando, o sea, si no está el que sería el agonista que viene de afuera, pensándolo en términos clásicos de receptorología, se encuentran en estado monomérico, no fosforilados y sus dominios quinasa en conformación inactiva. Acuérdense que todo lo tirosinquinasa cuando se fosforila se activa. Entonces, si no hay ligando, no se fosforila, queda monomérico y sus dominios en conformación inactiva. Todo esto es biología general, ¿sí? La actividad enzimática de las tirosinquinasas se encuentra bajo un estricto control. Así, las células no proliferantes tienen muy bajos niveles de proteína tirosil fosforilada, porque si yo les digo que esto tiene que ver con promulgar o aumentar la división celular o la proliferación, justamente los niveles de fosforilación son bajos, ¿sí? Normalmente, salvo que sea un tejido que esté en amplia, continua proliferación, entre comillas, gran parte de las neoplasias. ¿Se entiende? Entonces, esas van a estar fosforiladas. Los que no, no van a estar así. Van a estar inactivos. Los no receptor quinasa, un ejemplo que a ustedes les debe llamar la atención, el JAK2. El JAK2 es el mecanismo de transducción, o sea, o la forma de pensar para la producción de varias citoquinas, ¿sí? Que gobiernan distintas funciones, pero fundamentalmente estas que tienen que ver con justamente la proliferación, lo vemos en las situaciones inflamatorias, ¿sí? Y el otro, el CABL, que se mantienen en estado inactivo por inhibición de proteínas y lípidos celulares y por autoinhibición intramolecular, ¿sí? O sea, no fosforilados. Esto sería la situación de quietud, ¿sí? Donde no se ve la expresión de esto. Los no receptores a tirosinquinasa en la normalidad son activados por señales intracelulares como disociación de inhibidores, reclutamiento de receptores transmembrana y por fosforilación por otras quinasas. Fíjense, yo todo esto se lo di escrito porque es un juego, un rompecabezas, ¿sí? No importa que conozcan todo esto es para lo que viene después. La finalización de esa señalización provocada por las tirosinquinasas activadas se produce por acción de las tirosina fosfatasas. Las otras son fosforilasas y estas son fosfatasas, hidrolizando los residuos tirosilfosfato. O sea, desprender el fosfato, sacarle la fosforilación y de esa manera se provoca que las activadas pasen a inactivados, ¿sí? Es un juego de enzimas hacia activar e inactivar. Ahora bien, rol de los inhibidores de tirosinquinasa en neoplasias hematológicas. Un ejemplo, ¿sí? Unos pocos ejemplos. En las neoplasias hematológicas, el mejor ejemplo que voy a dar es el que yo les dije que fue el primero en aparecer, el imatinib. El BCR-ABL, que es la translocación 922, ¿sí? De las leucemias mieloides crónicas,
acuérdense si no vieron en pato ya, presente en leucemia mieloide crónica, por la cual la tetramerización del dominio BCR sobrepasa la autoinhibición de la actividad catalítica de la ABL, promoviendo la oligomerización y autofosforilación de la misma. ¿Sí? Está escrito, si no, hay que repetirlo. El imatinib, ¿sí? Que se llamó al principio STI 571, es un derivado de la fenilaminopirimidina, inhibidor selectivo de la tirosina quinasa activa, producto del gen de fusión de BCR con ABL por esa translocación anómala que se provoca en esas células leucémicas, presente en las LMC y en algunas LLA, tiene una alta actividad en bloquear la tirosina quinasa activa del receptor del factor de la célula progenitora Stem Cell Factor Receptor, el c-KIT, que uno puede buscar ese c-KIT en tumores. ¿Sí? Ahí está el final. El imatinib, usos terapéuticos aprobados por la FDA, esto fue, ya les digo, año 2000, por 2005, 2007, por ahí, no sé cuándo fue. La verdad, esto, leucemia linfoblástica aguda, Filadelfia positiva, recaída refractaria, ahora se puede dar en la inducción directamente, fíjense cómo esto evolucionó. Leucemia eosinofílica crónica o síndrome hipereosinofílico, cosas raras, pero que los cuales tienen utilidad con respuestas hematológicas del 100% con presencia de la quinasa de fusión FIPILI1 PDFG-R alfa. El PDFG, si se acuerdan, el receptor del factor de crecimiento plaquetario, que lo van a ver en varios tumores también, como mostré el epidérmico recién. La sobreexpresión de eso aparece en algunos tumores. Usos terapéuticos aprobados por la FDA en adultos, leucemia mieloide crónica, en fase, Filadelfia positiva en fase acelerada y en crisis blástica, leucemia mieloide crónica, Filadelfia positiva en fase crónica, luego de reciente diagnóstico o no respuesta terapéutica con interferón, que era lo que yo les nombré, se acuerda que se usaba el interferón alfa. Usos terapéuticos para otras cosas, dermatofibrosarcoma, protuberancia irresecable, recurrente y o metastásico, tumores del estroma gastrointestinal, los GIST, que son CD117 o CKI, que sean irresecables y o metastásicos. ¿Sí? Entonces, otro síndrome mielodisplásico con rearreglo, son cosas que yo no es mi idea que las recuerden, sino mi idea es que vean a veces cuando se estudia un sitio de señalización y a su vez una mutación y a su vez una droga que impacta sobre eso, cuántas de las patologías que puedan tener esa alteración pueda llegar a ser útil. ¿Sí? Dasatinib es otro inhibidor de la ABL quinasa, ¿sí? Que se fue creado para las que eran resistentes al imatinib, que era la clásica. Y acá algunas cosas que se habla del dasatinib, que no vamos a charlar, ¿sí? Seguimos, no vamos lo pueden leer. Y ahora seguimos. Cetuximab. Yo les dije inhibidores de tirosina quinasa, ¿sí? Con una que actuaba sobre el sitio catalítico intracelular, por ejemplo, donde el sitio de unión, el catalítico, era el del ATP, y dependiendo de la inhibición de la fosforilación de eso daba la actividad. La otra opción es dar un anticuerpo monoclonal, y ahora que está humanizado. ¿Y por qué humanizado? Para que el sistema reticuloendotelial o macrofágico no lo saque de circulación, por eso se lo humaniza. Un anticuerpo monoclonal que actúe sobre el sitio de exposición de afuera. ¿Se acuerdan cuando yo les decía transmembrana, el que estaba expuesto a recibir el ligando? Bueno, si lo bloquea el anticuerpo monoclonal, que es lo que hacen estos, no va a poder pegarse el ligando y entonces no va a poderse expresar la acción de ese receptor tirosina quinasa. Y entonces, ¿qué se hacen? Anticuerpos monoclonales humanizados contra distintos blancos. En este caso, por ejemplo, contra el EGFR, que era el receptor del factor de crecimiento epidérmico. Y así contra el plaquetario, contra el epidérmico, contra distintos que podamos hacer. Acá lo vemos, el esquema.
inhibidores del GFR, y entonces tenemos contra el dominio externo el cetuximab, el panitumumab, y en el caso de la unión al sitio unión del ATP del lado de adentro, el erlotinib, el gefitinib. Entonces, cuando vemos IR, pensamos en inhibidores de tirosina quinasa que actúan sobre el sitio catalítico, el interno. Y cuando vemos AB, pensamos en anticuerpos monoclonales. ¿Sí? Un anticuerpo monoclonal que cambió mucho la historia, por ejemplo, de las células que presentan el CD20 es el rituximab, que en principio se pensó y se usó para las células B maduras de los linfomas de Burkitt, y luego se fue extendiendo porque al producir citotoxicidad sobre células CD20, las CD20, por ejemplo, son los linfocitos productores de anticuerpos. Entonces, si uno erradica de la circulación los CD20, no tenemos producción propia de anticuerpos, y esa falta de producción propia de anticuerpos podría, sobre algunas enfermedades autoinmunes, como por ejemplo la púrpura trombocitopénica autoinmune, disminuir su accionar, y esto algunos lo utilizan como herramienta terapéutica. Sepan que lo bueno y lo malo, si uno le sacan los anticuerpos del organismo, también te sacan defensas para muchísimas de las infecciones y sobre todo las virales comunes, ni hablar ahora en pandemia, ¿sí? Bueno, ahora bien, en este cuadro lo que intenta mostrar es algunos ejemplos y características de los AB y los IB. Ejemplo, puse esos dos, pero en este momento podemos hablar de 30 distintos, que yo ni recuerdo los nombres, los que salieron probablemente hace un mes, ¿sí? Los que voy a usar y los que uso son los que sí voy a recordar. Cetuximab, panitumumab, dos ejemplos terminan en AB, son los anticuerpos humanizados. Erlotinib, gefitinib, eh, inhibidor de tirosina quinasa del sitio catalítico. Vías de administración, los anticuerpos intravenosos, ¿sí? Los inhibidores de tirosina quinasa vía oral. Mecanismo de acción, lo mismo que habíamos dicho, unión al dominio externo, unión reversible al dominio interno. Acción sobre la célula, inhibición de la proliferación de las células, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que hace, acuérdense, donde se unía el ligando. Y lo mismo en el otro caso. En general algunos activan el sistema inmune, obviamente sí, porque acuérdense que son anticuerpos monoclonales y entonces probablemente con el sitio FC podrán unirse o no a linfocitos que estén circulando. Y el que actúa intracelular, teóricamente, no, obviamente. Bueno, y un último ejemplo, que ya podríamos actualizarlo, donde vemos cuánto impacto tienen estas drogas carísimas. Fíjense, miren, vamos a darle NSC, LC, como dicen, que en realidad son tumores de pulmón de no células grandes o de células como quieran, pequeños, ya manéjense con pato. Erlotinib versus placebo, ¿sí? ¿Qué ventaja? 6,7 contra 4,7 meses. Meses. Estamos hablando de cómo le cambió la sobrevida en 2 meses, ¿sí? Pero para que le dé seguramente significativo, esto juntó mucho de un lado y mucho del otro. Y estamos hablando de fortuna, no es que va a vivir más años, estamos hablando de meses, ¿sí? Ese es el impacto, 2 meses, ¿sí? Después, cisplatino, gemcitabine más erlotinib versus placebo, ¿sí? 43 contra 44, nada, no le encontró significaciones, diferencias. Gefitinib versus placebo, 5,6 contra 5,1 meses. Otro, por decir, otro trabajo, ¿sí? O sea, fíjense que por más que alguno haya dado significativo, no son grandes lo que encontraron a esos años. Actualmente podemos buscar también y vamos a ver que el impacto, no hablar, obviamente, leucemia mieloide crónica fue increíble. En algunas situaciones de enfermedades donde no hay ningún tipo, digamos, de curabilidad en formas cuando están extensas como melanomas diseminados, pudo haber hecho algún cambio a algunos de estos inhibidores de tirosina quinasa, pero la realidad como dabrafenib o como bemurafenib, pero importante tener en cuenta que los grandes cambios son para las compañías
por el costo de estas medicaciones. Que para tener en cuenta, sepan que el llevar a cabo estas investigaciones de estas moléculas tiene un alto costo, entonces se lo cobran después a la venta de estas drogas. Son drogas que en los países donde la medicina es social, tienen un amplísimo impacto sobre la salud pública y le diría que se habla de que son las que donde se ve el impacto de las compañías sobre los gobiernos y la salud pública, porque sostener tratamientos de estas drogas en forma crónica es muy costoso. Bueno, espero que le haya sido de utilidad. Bueno, a mí me pueden encontrar en el Hospital de Clínicas, en el Hospital Elizalde y obviamente en la cátedra cuando acabe la pandemia y tengamos presencialidad. Ahí te dejo mi mail por si alguno está interesado o alguna duda.